Nuestra siguiente participante es María Cristina Moros. Ella es acompañante en bio-neuroemoción y terapias de bienestar emocional y evolución de conciencia. María Cristina, hoy nos tocará el tema Descubre cómo en tu información familiar está la clave para conectar con tu valor real. Bueno, pues como les dije, como les fui anunciando, este tema de la familia, pues no solamente es por mi información o mi experiencia personal familiar, sino también basándome en muchos de los casos que llegan a mi consulta actualmente, que están relacionados con conflictos, con bloqueos, baja autoestima, y casi siempre al final de la terapia o de la sesión encontramos que están vinculados con la familia, con la relación entre padres e hijos o entre la pareja. Entonces, al revisar esta problemática y pues ir buscando el origen y la causa pues de muchos de estos conflictos, muchos de estos bloqueos o condicionamientos que se repiten y se repiten en nuestra vida, entonces he encontrado un tema que como que yo considero que necesita ser aclarado, porque tengo la idea de que siempre se le ha dado como una connotación negativa, cuando en realidad podríamos ver y conocer mejor cómo funciona este sistema y ver el aprendizaje y lo importante que es para nosotros. Obviamente estoy hablando de las resonancias familiares y de las lealtades familiares invisibles. Entonces, este tema por mucho tiempo ha sido dejado de lado, pero hoy, ahora, tenemos mucha información y se ha desarrollado en muchísimas disciplinas. En mi caso, como les comentaba, el estudio de la psicogenealogía, la bioneuroemoción, el árbol transgeneracional, las constelaciones familiares que por ahora están siendo tan de moda con la serie Mi Otra Yo, pero también incluso con la lógica global convergente. Entonces, todas estas disciplinas están de acuerdo en la existencia y la importancia que tienen esas relaciones familiares en nuestra vida, porque se trata de la información que está en nuestro inconsciente y que probablemente, o como lo veremos, es responsable de muchas de nuestras reacciones emocionales, aunque nosotros, pues obviamente que no lo sabemos. Entonces, hoy lo que quiero es intentar clarificar un poco la importancia que tiene el conocerse realmente y hacerse más conscientes de la información que está en nuestro inconsciente. Entonces, preguntar, ¿no? ¿Y cómo? Que es la pregunta del millón. Pues yo digo, analizando la historia familiar, donde si yo la miro, hay muchos potenciales y mucho valor que todavía nosotros no conocemos o incluso hemos rechazado, porque vemos únicamente lo que nos ha dolido, lo que tenemos que esconder, lo que está en silencio porque es vergüenza, lo que no queremos traer o revivir, o a las personas que hemos excluido y olvidado. Pero lo que sucede es que esos dolores, esas tragedias, esos duelos, esas vergüenzas no resueltas y silenciadas, pues no se eliminan ni se evaporan, sino que se transmiten y van repitiéndose de generación en generación hasta que haya un integrante del clan que lo pueda vivir y lo pueda trascender. Y a ese integrante lo llamamos la oveja negra. Pero lo que sucede es que la emoción, el miedo, la ira, el dolor, el rechazo, el resentimiento, el asco, el desprecio, la frustración, todo esto siguen dentro, porque como no lo hemos querido tocar, aparte de que no olvidarlo es un mecanismo de defensa que para eso el ego nos permite eso, ¿no? Olvidar para que no estemos, para que no nos cause dolor todos los días. Pero el tema es que no lo tocamos y entonces, como no lo hemos visto, pues no lo podemos resolver, no lo hemos superado. Es decir, que no lo hemos trascendido. Entonces, ¿cómo se puede trascender? Primero, sacando a la luz la información. Reconocer y expresar aquello que está oculto en silencio. Por ejemplo, pienso en lo que dice la lógica de este año, que
no voy a hablar de números, pero que el 2024 era un año precisamente para esto, para hacer más visible muchas cosas de la realidad. Pues esto es ver, reconocer eso que estaba oculto, eso que se guardaba, eso que no se decía, que era el secreto de la familia, ¿no? El segundo sería percibirlo de una forma diferente. Y entonces aquí es, como dice la frase de Einstein, los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados. Entonces, si nosotros una circunstancia que vivimos de niños la guardamos con esa conciencia, pues es el momento en que hoy como adultos podamos comprenderla, percibirla de otra forma. Bueno, otra forma de trascender es hacer los duelos correspondientes. Ayer hablaba Moni de esto también, de tenemos que llorar, tenemos que expresar el dolor, expresar la tristeza. A nosotros se nos había inculcado, se nos había dicho, a las nuevas generaciones no, porque ahora estamos viendo películas que hablan de emociones, pero a las nuestras, sí, llorar, no llore. A los hombres se les decía, los hombres no lloran. Ese tipo de cosas es ocultar y guardar emociones. Otra cosa es equilibrar las energías. Por ejemplo, la energía masculina y la energía femenina. En este caso, como voy a dar el ejemplo con mi caso, voy a pasar, pero lo dejo ahí. Esa es otra cosa, equilibrar las energías masculina y femenina. Otro es darle su lugar a cada miembro del clan y que cada uno ejerza el rol correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá sea la mamá y no la hija, que la hija sea la hija y no la mamá, porque esto es muy frecuente, que terminamos hermanos haciendo de padres de los niños o la hija cuidando de la mamá y actuando como la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, pero que es el más completo, es reconocer las situaciones sin hacer juicios sobre ellas, simplemente percibiéndolas de forma neutra, es decir, sin aplicarle emoción, sin ver la culpa, viéndolas objetivamente, porque si lo vemos así objetivamente vamos a poder encontrar el valor que aporta el trascenderlas. Y en esto yo digo, cuando una persona dice qué día más triste porque está lloviendo, no, es triste para él, porque seguramente le recuerda alguna situación que vivió con lluvia, pero realmente el hecho neutro es que está lloviendo, es una cosa objetiva. Entonces, esa es la forma de empezar a mirar las cosas objetivamente sin poner emoción. Entonces, como les dije, voy a hablar de mi proceso para que ustedes vean cómo sí afecta la historia familiar, pero no necesariamente como antes lo veíamos, ¿no? Desde el dolor, desde lo que no quiero ni ver, ni quiero tocar porque me hace daño. Miren, cuando yo estaba adolescente veía a muchas mujeres de mi familia siendo madres solteras, incluidas mi mamá y mi abuelita. Entonces, yo sí decía, no puede ser tanta casualidad que en mi familia haya mujeres solas criando a sus hijos solas. Y pensaba, de acuerdo con aquellas creencias, ¿no? de la época y del pueblo donde me crié, pues que esto tal vez lo arreglaba un matrimonio. Entonces yo dije, voy a romper el patrón de mi clan y me voy a casar de blanco y todas esas historias, ¿no? Y después de pocos años, pues también terminé divorciándome, con lo cual acabé repitiendo el patrón de mujer sola, criando una hija y viviendo con mi mamá, al igual que mi mamá con mi abuelita y otras mujeres del clan. Entonces, ahí fui consciente de que yo estaba repitiendo la maternidad en soledad, pero también estaba repitiendo otro patrón del clan, y es el rechazo a los hombres, a la energía masculina, porque yo tampoco me quería comprometer ni vivir en pareja, sentía mucha rabia hacia los hombres, pero siempre pensaba que esa rabia que yo estaba sintiendo venía de pronto de la información que yo tenía de mi papá, porque lo catalogaba como un hombre infiel. Entonces, cuando yo me divorcié, yo trabajaba, sustentaba mi casa, mientras tanto mi mamá cuidaba de mi hija. Y yo adopté el rol de proveedora de la casa y comencé a ver a mi mamá como una mujer débil, como una mujer víctima de papá, a la que yo suministraba todo. Y entonces yo actuaba como ese típico marido machista que llega y
de trabajar y espera que lo atiendan porque está muy cansado, porque llegó de trabajar, ¿no? Entonces, inconscientemente, yo empecé a percibir a la energía femenina como una debilidad y por tanto también comencé a rechazarla en mí. Entonces, mi estado estaba, en un momento de mi vida, estaba terrible porque estaba rechazando a la energía masculina porque la odiaba, aunque creía que era por mi papá, pero no sabía ni por qué. Y rechazaba también la energía femenina porque la veía como débil. Entonces, vivía en un conflicto interno emocional muy complicado que se reflejaba no solo en mis relaciones de pareja, sino también en la relación con mi hija. Entonces ahí la maternidad también se vio afectada, porque yo, ¿qué le estaba mostrando a mi hija? Entonces, después de mucho buscar y buscar y buscar y gracias a formarme en estas cosas, hice mi árbol y pues quise averiguar esto que les comento. Y al mirar el clan materno, encontré como el origen de todo ese dolor. Encontré que mi bisabuela murió en el parto de mi abuelita. Y por ese hecho, mi bisabuelo rechazó a su hija recién nacida porque la culpaba de la muerte de su esposa. Entonces esa niña, que era mi abuelita, creció con la culpa porque la culpaban de haber matado a su mamá y con miedo al hombre porque se supone que el hombre que la tenía que cuidar y proteger ya que no estaba su mamá fue el que la echó de casa, la expulsó de casa, la apartó de su clan. Entonces, la información que tenía mi abuelita para sobrevivir era estar lejos de los hombres. Y aunque tuvo hijos, pues obviamente ella los sacó adelante sola. Entonces, de acuerdo con lo que muchas disciplinas que estudié y lo que más me llamó la atención es que la lógica también lo ha dicho, cuando dos clanes se unen también para trascender la misma información, para evolucionar. O sea, se unen dos clanes que tienen la misma información o que necesitan trascender la misma información. Entonces, obviamente, cuando me fui a buscar en mi clan paterno, encontré que mi abuela, la mamá de mi papá, murió cuando mi papá era un niño. Y también mi abuelo no supo afrontar esa muerte y comenzó a beber. Y mi padre y sus hermanitos, porque todos quedaron muy niños, se enfrentaron sin mamá al alcoholismo y al maltrato de su padre. Entonces, ese niño y sus hermanos viven la dureza de no tener la madre en casa. Entonces, por eso, este linaje paterno quiere siempre asegurarse de que en casa no falte la madre. El patrón de ellos es que haya muchas mujeres que cuiden de sus hijos, no solamente una. Porque si llega a faltar esa madre, hay mucho dolor en la familia. Entonces, por eso comprendí, claro, por eso veía que muchos de mis tíos tenían hijos con varias mujeres, igual que mi papá, etcétera, etcétera. Entonces, al revisar esos dos clanes, encontré una causa común, el dolor y el desequilibrio que genera la pérdida prematura de una madre. Entonces, yo comprendí la necesidad de los hombres de mi clan paterno de que haya muchas madres en la familia. Y dejé de culpar a mi papá, dejé de juzgarlo. Conocer esta historia de mi abuela, rechazada y culpada por su propio padre, pues también me hizo comprender que ese resentimiento hacia los hombres que yo estaba experimentando no era mío. Entonces, descubrir todo esto me permitió dejar de rechazar y reconciliarme con la energía masculina, pero también me permitió ver que el comportamiento de mi mamá cuando estaba lejos de mi papá, o sea, que nunca estuvo con él, ella no era una víctima. Ella lo que pasaba era que tenía un programa que la hizo o la hacía estar también lejos del hombre, que tuvo hijos, pero lejos de su pareja, los crió sola. Y pues también me di cuenta que dejar de cargar con emociones de dolor o de odio que no son mías, pues eso era lo que me estaba dando a mí otra posibilidad, porque también tuve muchos problemas de salud que no corresponde ver ahora. Entonces, percibir diferente esa historia me permitió tener pareja ahora y el hogar que yo soñaba,
porque los juicios, el dolor, la vergüenza, el rechazo, a mí me impedían ver qué era lo que estaba intentando equilibrar mi clan. Por tanto, yo necesitaba vivirlo, es decir, tener pareja para poder trascender esos odios, rompiendo ahora sí con el patrón, por ejemplo, del clan materno. Entonces, finalmente me di cuenta de que nadie me desvalorizaba más que yo misma y entendí mi necesidad de hacer las paces también con la energía femenina para equilibrar las dos energías en mí y poder por fin amar lo que yo soy. Entonces, fíjense, la historia de mi familia me estaba enseñando un valor que yo había rechazado y desconocido toda mi vida. Me daba el valor de hombres y de mujeres que salieron adelante a pesar de las situaciones duras y dolorosas que debieron enfrentar siendo niños. Entonces, comprender todo eso me ha permitido ahora descubrir un potencial que estaba también oculto en mí, pero que me encanta, y es acompañar a otras personas que, como yo en ese momento, ahora están teniendo problemas o conflictos con sus hijas, con sus hijos o temas de pareja, para que puedan, digamos, cambiar su percepción y darle el valor real a su familia, a su historia familiar. Y en lugar de rechazarla, aprender de toda esa experiencia y actualizarla con toda la información y todas las herramientas que tenemos ahora para eso. Entonces, para tener una visión y un pensamiento más objetivo que nos permita ser libres, preguntémonos, ¿sería importante intentar de enjuiciar a nuestro clan para poder enfocarnos en buscar el valor y los potenciales que nos dejaron? Aclaro que ver eso no es nada fácil, porque vamos a buscar información que se ha instalado desde nuestra niñez o incluso desde antes, desde nuestra concepción y todavía más atrás, como lo vengo diciendo, los ancestros. Y es por eso que está muy, muy arraigado en nuestro inconsciente, o sea, está profundo. Pero, como dijimos, como está totalmente relacionado con nuestra historia de vida, lo que tenemos es que mirar qué estoy viviendo hoy, que puede ser que esté siendo una repetición en bucle de algo que no se ha sanado, pero tengo el valor y tengo los potenciales para hacerlo si quiero y si puedo mirarlo y si me permito abrir mi mente para poder verlo. Entonces, la invitación es a mirar nuestra historia, haciéndonos conscientes de que todos y cada uno de nuestros ancestros forman parte de nosotros. Todos son imprescindibles e insustituibles para hacer que nuestra vida hoy sea la que es. Entonces, por eso necesitamos reconocerlos. ¿Y qué es reconocerlos? Es saber que ellos vivieron tiempos de oscuridad, de miedo, pero que a pesar de todas esas heridas, todos y cada uno de ellos supieron sobrevivir, pudieron crecer, porque, bueno, pudieron tener hijos, pudieron hacer sus familias, perpetuar el linaje. Y la prueba de todo eso es que estamos aquí, nosotros hoy, vivos, porque tuvimos esos ancestros. Entonces, como lo dije, ellos nos dan un valor y unos potenciales de los cuales podemos partir ahora para buscar nuestras capacidades particulares. Porque vivir la experiencia que se repite y después poder aprender de ella, eso es trascenderla, eso es resolverla. Y ese es el proceso de evolución de la especie. Entonces, aprovechemos ahora que tenemos medios e información para buscar nuestro propio equilibrio. Si hacemos un cambio de percepción sobre nuestra historia, podríamos ver el valor que tiene nuestros antepasados, o sea, lo que nos dejamos, lo que nos dejaron ellos, perdón. Y aquí traigo, ya para terminar, una frase o un concepto de la lógica que yo nunca había entendido. Hasta hace muy poco lo comprendí y me pareció acorde para este congreso, porque dice, nos constituimos particularmente a través del clan, que es el que guarda las memorias del pasado, apoyándonos con la información que les permitió
evolucionar hasta cierto nivel. Y nosotros, que somos antenas, reinterpretamos el pasado, captamos la información nueva del entorno, es decir, del cono, y la trascendemos. Eso es actualizarnos. Y eso es lo que permite el proceso de evolución de la especie, sin desconocer ni olvidar el soporte, es decir, el cimiento que nos da el clan, porque nunca partimos de cero. Pues esa es la charla que traía hoy para ustedes. No sé si haya preguntas. Sí, muy interesante, Cris. Sí, tenemos una pregunta del público, es de Chamberlain. Dice una pregunta: si en un clan aparece una oveja negra que soluciona un aspecto, ¿este queda solucionado para generaciones posteriores? Gracias. Ok. La verdad es que no, este tema es muy particular, lo de la oveja negra. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un propósito y tiene también una programación. Si un niño tiene la necesidad de vivir determinadas situaciones para su propio proceso, para su aprendizaje, pues tendrá que vivirlos. Pero sí que es cierto que el hecho de que yo, por ejemplo, viva esto y sane esto y vea la energía y el rollo que había en mi familia, etcétera, etcétera, es muy probable, y lo sé también, que mi hija esté mucho más suelta, que lo viva de otra forma y que probablemente no tenga que pasar por toda la experiencia completa. Ya te digo, eso depende del propósito que tenga esa conciencia para estar en este mundo, ¿no? Pero de todos modos, habrá más conciencia. Lo que sí sé es que habrá más conciencia para que podamos ir apoyando a nuestros hijos o a nuestros descendientes, porque si conocemos la información que venía, pues ya podemos ir sanando tabús, sacando a la luz cosas, reconociendo ancestros que nadie quiere tocar, que nadie quiere hablar de ellos, etcétera, etcétera. O sea, dar su lugar a cada quien. Entonces creo que sí se sana. Gracias, Chamberlain. Claro, entiendo que si haces consciente, pues ya no vas a enseñar a los, ¿no? A los que Exacto. vienen, Sí, vas a fácil más creencias que antes, que tú ya los aprendiste, ¿no? sí, aquí. Tenemos... Te iba a decir, aquí es importante ver como otra cosa que también se me vino ahorita es cuando tú no necesitas una experiencia porque ya aprendiste, o sea, la experiencia que viene a enseñarte viene para que tú aprendas. Si tú la vives y ya se aprendió esa lección, es como si estuviéramos en una escuela, en un colegio. Ya vamos a otro nivel, en donde llegan otro tipo de experiencias para otro tipo de aprendizajes. Entonces, no es el bucle en el que veníamos probablemente. Claro. Eso. Bien, entonces gracias, Cris. Voy con la siguiente pregunta. O es un comentario, dice: Cristi, yo no he tenido mucho interés de conocer a mis hermanastros. No les tengo ningún sentimiento negativo ni positivo, pero sí quisiera hacer algo para hacerlos parte de mi historia. La pregunta que nos hace Ok, Guadalupe. vale. Ofelia, mira, esto es muy importante lo que ella pregunta porque nos hace aclarar una cosa. No se trata de que el reconocerlos tengamos que ir a buscarlos y entonces lo amo después de todo lo que me ha hecho, entonces venga, abrazos. No se trata de la parte física, se trata de ti, de tus emociones, internamente, cómo percibes ahora. La idea es que, como dije, no haya una emoción, haya una mirada neutra, una forma de percibir distinto, es decir, sin culpa, sin rabia, sin dolor, desde la conciencia de saber, sí, hay unos hermanos que están ahí, yo no los odio, no les tengo nada, pero no tengo necesidad, simplemente los reconozco. Y por ejemplo, si voy a hacer mi árbol, los tengo en cuenta y los relaciono, porque el árbol sí te hace poner los que nacieron, los que no nacieron, los que se abortaron, todas esas cosas. Igual es reconocerlo y darle a cada persona su rol, su espacio, su momento. Muy interesante. Eso igual se puede hacer con cualquier familiar.
Sí, aunque sí, no. sí, con Ujú. cualquier, o sea, sí, la idea es que tú tengas en cuenta a todas las personas de tu clan. Incluso, mira que las constelaciones incluso hablan también de las parejas que nunca llegaron a quedarse por ejemplo, con el abuelo, si el abuelo tuvo más parejas, más mujeres, etcétera, etcétera. O sea, como vimos de mi árbol paterno, o sea, el reconocer a cada persona que ha estado en contacto conmigo. Pero la idea es cómo lo reconozco, desde la conciencia, desde el amor. No le tengo ni rabia, ni no, y esta no sé cuántas, no la quiero ver. No, no. Acepto que existe, le reconozco, sí, era la persona que vivió con tal o que hizo tal, pero no más. La idea es quitarle a todo esto el resentimiento y el dolor, para que nosotros no estemos cargados con cosas que no nos corresponden. Ese es el tema, que para poder ver cuál es el valor, es que nosotros no nos carguemos previamente de un prejuicio como el que yo tenía. Entonces no podía tener pareja porque es que todos los hombres son infieles y todos los hombres son malos y todo. Entonces no te permite a ti desarrollar lo que tú sí necesitas y lo que tú sí quieres. Es eso. Claro, gracias, Cris. Y pues es detectar, ¿no? Detectar en nuestro plan a veces lo que cada uno no entiende, por qué le suceden ciertas cosas. Y cuando vas más atrás, miras, pero no para juzgar, sino para ver Sí, dónde está el error, ¿no? ajá, sí. Entiendo. Y Tomarse el poder, trabajo, tomarse el trabajo de mirar qué es lo que hay y de dónde podría venir. Fíjate que yo tuve que buscarlo en mi bisabuela. O sea, había un dolor, sabía que había un dolor, pero no sabía dónde ni cuál. Entonces, es importante que nosotros nos tomemos ese trabajo. Y en una constelación me di cuenta que todo el mundo como que rechazaba a mi abuelito, a mi bisabuelo, el que la expulsó a ella. O sea, como que nadie hablaba de él. Entonces, yo tuve que como posicionarme y decir, este es un hombre que quedó solo por ahí a finales del siglo XIX, con un montón de muchachitos, el pobre no sabía qué hacer, no tenía otra información, o sea, ¿me entiendes? Es como irle dando su lugar y su espacio a cada miembro del clan. mm, claro, importante así, uno hace, valora a quienes no has conocido, ¿no? Y agradecer. Creo que eso es Exacto. lo que te ayuda más todavía a agradecer a estas personas, a todos los eventos que nos suceden, ¿no? Uh-huh. María Cristina, es un placer escuchar Muchas tus gracias. charlas, escucharte, es tan gratificante. Si algunas palabras para que te puedas despedir de los oyentes, de los que nos están viendo, y tus Bueno, pues redes. mis redes, sí, Centro Amoroso, estoy en todo, Centro Amoroso, por mi apellido. Pero, pues, lo único que quisiera dejar es como que siempre resolver las cosas con la familia desde el amor, no desde la necesidad de atención, sino desde el amor, de reconozco todo, acepto y recibo las dos energías, la energía femenina de mi mamá, la energía masculina de mi papá, las acepto y las integro en mi vida porque es el valor que tengo. Desde ahí parto y ahora tengo la posibilidad de reinterpretarlo, acomodarme a lo que está sucediendo en la actualidad para trascenderlo de una mejor forma y subir un nivel en evolución, claro. Eso es lo que quería decirles.